Hola, mi nombre es Stephanie Enríquez. Soy estudiante de primer semestre de la licenciatura en estomatología en la Facultad de Odontología de la UASH, y en este video presentaré mi proyecto de innovación titulado El Día Cero, donde analizo la crisis del agua y propongo una solución creativa, sustentable y accesible llamada HydroLink. Elegí este tema porque crecer en Chihuahua significa convivir con la sequía como si fuera parte normal de la vida. Estamos acostumbrados a escuchar frases como la presa está baja o no riegues porque no hay agua. Con el tiempo, esas frases se vuelven costumbre, pero no deberían. La crisis del agua no es un problema lejano ni exclusivo de comunidades rurales. Nos afecta a todos desde nuestra salud, nuestra economía y nuestras oportunidades de desarrollo. Para poder entender el problema con profundidad, tomé como referencia el documental Agua, grabado aquí mismo en Chihuahua, donde se muestra el conflicto por el agua entre agricultores, comunidades rurales y autoridades. Ver lugares que he visitado, reconocer los paisajes y escuchar testimonios reales hizo que este proyecto dejara de ser solo un trabajo escolar y se convirtiera en una preocupación personal. Mi objetivo es presentar no solo una idea, sino un proceso completo de innovación que demuestre cómo desde mi formación en salud puedo contribuir a mejorar el bienestar social y ambiental de mi comunidad. La escasez de agua es actualmente uno de los mayores desafíos del mundo. Según informes recientes de la ONU, más del 40% de la población mundial vive en zonas donde la disponibilidad de agua no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Y este porcentaje aumenta año con año debido al cambio climático, la contaminación y la mala gestión del recurso. En el caso de Chihuahua, la situación es aún más crítica por varias razones, como por ejemplo que nuestro clima es naturalmente árido, y esto significa que dependemos muchísimo de presas y de lluvias irregulares. Cuando llueve poco, prácticamente todo el estado resiente la falta de agua. También por la sobreexplotación de acuíferos. Para mantener ciudades enteras, especialmente Chihuahua capital, se extrae agua de mantos subterráneos que tardan décadas en recuperarse. Estamos consumiendo más rápido de lo que la naturaleza puede reponer. Los conflictos sociales por el agua. En el documental refleja cómo los agricultores, el gobierno y comunidades rurales entran en tensiones por el uso del agua de presas como la Boquilla. Y aunque estos conflictos parecen lejanos, repercuten directamente en la disponibilidad de agua potable en nuestras casas. También las consecuencias en la salud. La falta de agua significa problemas de higiene, incremento de enfermedades gastrointestinales, infecciones, y en mi área afecta directamente la salud bucal. El impacto en grupos vulnerables. En zonas rurales, mujeres y niños caminan kilómetros para conseguir unos cuantos litros diarios. Este tiempo podría invertirse en estudiar, trabajar o descansar, pero se pierde buscando un recurso que debería ser un derecho. Y la infraestructura insuficiente, como las tuberías viejas, fugas, redes incompletas y comunidades que dependen totalmente de pipas. Un modelo muy caro, poco eficiente y nada sostenible. En resumen, la crisis del agua en Chihuahua no es un problema aislado, es una combinación de factores ambientales, sociales e históricos que afectan directamente a la salud, el bienestar y la estabilidad de miles de familias. Para desarrollar una respuesta innovadora, comencé investigando datos reales, como informes de la ONU, estadísticas estatales, trabajos académicos y documentales. Descubrí modelos de captación de niebla, tecnologías solares y métodos de biomimesis, es decir, imitar a la naturaleza. Durante esta etapa dejé reposar la información y traté de conectar ideas aparentemente lejanas, como cómo captan agua algunos insectos del desierto, cómo almacenan humedad ciertos cactus o cómo comparten recursos las redes inteligentes. Me interesó especialmente un insecto del desierto de Namibia que obtiene agua del aire usando su propio caparazón. La idea clave surgió aquí. Si la naturaleza puede capturar agua del aire sin electricidad ni sistemas complejos, ¿por qué nosotros no? Esa pregunta me llevó a buscar materiales que hicieran algo similar y así descubrí los armazones metalorgánicos. Estos materiales pueden atrapar humedad incluso cuando casi no hay. Finalmente, revisé si la propuesta era ética, ambientalmente responsable y técnicamente posible. Y sí, existe la tecnología, se puede escalar y es viable para comunidades con pocos recursos. Este proceso no solo me ayuda a crear una idea, sino a entender que las soluciones más eficientes a veces provienen de observar la naturaleza y combinar ciencia con creatividad.
Entonces, mi proyecto se llama HydroLink y es una propuesta tecnológica, ecológica y social para generar agua potable a partir del aire. ¿Y qué es HydroLink? Pues es un sistema de paneles solares modulares que captan, condensan y distribuyen agua de forma autónoma, conectándose entre sí para formar una microred comunitaria. ¿Y cómo funciona? Pues los armazones metal orgánicos actúan como esponjas especiales que absorben agua del aire aún con humedades del 20%, lo cual es crucial para Chihuahua donde la humedad es muy baja. El panel aprovecha el calor del sol para liberar el agua atrapada, que pasa por un pequeño sistema de purificación para obtener líquido estéril apto para consumo humano. Cada panel tiene sensores que detectan cuánta agua se produce y cuánta se consume en cada hogar. Cuando hay excedentes, el sistema los redirige automáticamente hacia un tanque común o hacia viviendas que tengan mayor demanda. Esto evita desperdicio y promueve el uso compartido. ¿Y por qué esto es innovador? Pues por varios puntos, como que no depende de electricidad externa, no extrae agua de pozos, no genera desperdicios ni ruido, funciona incluso en zonas sin infraestructura, aprovecha la cooperación comunitaria, reduce gastos a largo plazo y es escalable. Puede usarse en casas, escuelas, clínicas o albergues. Un ejemplo, pues imagina una comunidad rural con 25 casas. Cada una produce entre 20 y 50 litros diarios. En total pueden generar hasta 1.250 litros al día sin abrir un pozo, sin pedir pipas y sin pagar más que un mantenimiento básico. Esto transforma vidas completas. El impacto social que se espera es que se mejore la salud general, familias con acceso constante a agua potable, eliminación del gasto excesivo en garrafones y pipas, más tiempo para estudiar o trabajar, sobre todo en mujeres y niños, y reducción de enfermedades infecciosas. El impacto ambiental sería cero emisiones en operación, menos plástico, menor extracción de agua subterránea y respeto total al ecosistema. Y el impacto científico sería que se promueven las tecnologías limpias, introducen nanotecnología accesible y se pueden integrar talleres comunitarios para la gente que repare y entienda su propio sistema. ¿Y por qué es importante innovar en esta problemática? Porque el agua define nuestra salud, nuestro futuro y nuestras oportunidades. Sin agua no hay higiene, no hay agricultura, no hay industria, no hay vida. Las soluciones tradicionales ya no alcanzan, necesitamos pensar diferente. Y esto beneficia a comunidades rurales aisladas, zonas urbanas con tondeo constante, familias afectadas por desastres naturales y cualquier lugar donde el acceso al agua sea limitado o inestable. ¿Y cómo garantizar accesibilidad y responsabilidad? Pues con instalación gratuita, una cuota mínima por mantenimiento, materiales reciclados para reducir el impacto ambiental, sensores de código abierto para fomentar independencia tecnológica y sistemas sin ruido, sin químicos y sin dañar al entorno. Este proyecto me hizo ver que la innovación no es exclusiva de ingenieros o científicos avanzados. Cualquier estudiante desde cualquier carrera puede proponer ideas que transformen su entorno. Si cuidamos y compartimos este recurso, también cuidamos nuestra salud, nuestra comunidad y nuestro futuro.